A mediados del siglo XIX, los médicos franceses dieron un nombre para un extraño síndrome psiquiátrico. Folie à deux, locura de dos. Explica una forma de psicosis compartida en la que una alucinación se contagia de una persona a otra y se refuerza al verse reflejada, hasta el punto en que es imposible distinguir el pensamiento original de su eco. Ambos forman un sistema cerrado, una cámara de eco sellada, en la que su creencia compartida, por muy distorsionada que esté, se convierte en la única realidad. Pero ese diagnóstico clínico no puede capturar el olor de la magnolia y la descomposición, el peso del aire de Georgia, los cálculos exactos y helados que pueden estar dentro de esa conexión. En 1852, en una destrozada plantación de arroz en las afueras de la sofocante ciudad de Savannah, había locura. Moraba en una mansión llamada Briarwood, una casa que la gente del lugar había aprendido a eludir. El sol parecía estrellarse contra sus columnas blancas y retroceder como si se hubiera quemado. La locura tenía un nombre, o más bien dos: Ara y Lyra Vance, y estaban a punto de descubrir lo único que su mundo cerrado no podía soportar: la intromisión de alguien más. La historia de las gemelas Vance no se encuentra en los registros oficiales del condado de Baldwin. Fue borrada sistemáticamente, quemada junto con los archivos de la plantación y silenciada por la sociedad educada. Pero la tierra se acuerda. El agua negra del río Oconee todavía lo llama. Es una historia de posesión, de un espejo roto y de la horrible comprensión de que dos personas que se creen una deben enfrentarse a la realidad de su carne separada y rival. Briarwood se erigió sobre una mentira. Se hizo para que pareciera una plantación de algodón, con su avenida de robles y su gran fachada, pero su fortuna provenía de los pantanos salobres e infestados de fiebre que se encontraban detrás de la casa. El padre de las gemelas, Augustus Vance, había cultivado arroz, un cultivo que cobraba un precio tan alto en vidas que se mencionaba en los mismos tonos silenciosos que la guerra. Era un hombre de hambre salvaje y gélido que había matado trabajando a más de 200 esclavos para erigir su monumento de columnas blancas a sí mismo. Su esposa, una mujer pálida y nerviosa de Boston, había tenido 2 hijas idénticas, y luego había desaparecido convenientemente en una fiebre de verano cuando las niñas tenían solo 6 años. El mismo Augusto la había perseguido una década atrás, expulsado de su caballo en una borrachera, dejando a las gemelas de 20 años como únicas herederas de un reino aislado y en descomposición. Ara y Lyra, solas, no se marchitaron, se cristalizaron. Eran idénticas en todos los aspectos: el mismo cabello negro azabache, la misma piel pálida de porcelana, los mismos ojos de cobre oxidado. Habían sido criadas sin amigos, sin sociedad, solo con la otra. Eran 2 partes de una sola mente perfecta. Dirigían Briarwood con la misma eficiencia gélida de su padre, pero con una nueva y desconcertante quietud. El capataz había sido despedido. Los esclavos rurales eran mandados por medio de notas escritas por un esclavo doméstico. Las gemelas apenas se dejaban ver, siempre a la sombra de la casa principal. Habían heredado la riqueza y el poder de su padre, pero lo ejercían hacia adentro, la una contra la otra y contra el reducido y aterrorizado personal de esclavos domésticos que tenían cautivos en su silenciosa y lujosa prisión. En la primavera de 1852, la plantación de un primo lejano en Milledgeville fue embargada. La casa fue destruida y, como pago de una deuda, Briarwood se hizo con 4 nuevos esclavos. 3 eran campesinos, enviados inmediatamente a los arrozales. El cuarto era un hombre llamado Silas.
No era un hombre de campo. La factura de venta lo identificaba como herrero y carpintero de 25 años, tasado en la enorme suma de $1,800. Era alto, con el cuerpo de la forja, todo fuerza enrollada y músculo denso. Pero era su cara lo que perturbaba. Estaba calmado, no por miedo, sino por estar observando. Sus ojos, negros e inteligentes, no se perdían nada. Tenía una cicatriz que le atravesaba la sien y la mandíbula, una línea blanca que hablaba de una violencia sobreviviente. Las gemelas lo vieron llegar desde la galería superior, ocultas tras las cortinas. Lo arrastraron encadenado fuera de la carreta y, al detenerse, miró hacia la casa principal, hacia la ventana en la que estaban ellas. No inclinó la cabeza, no parpadeó ante el sol. Solo observó, con sus ojos analíticos, como si estuviera tomando medidas de la casa para su ataúd. «Estará en la forja», dijo Ara, su voz un susurro seco. «Y en casa», agregó Lyra, colocando su mano sobre el brazo de su hermana, «cuando lo necesitemos». A Silas se le proporcionó una cabaña al lado de la fragua, alejada de los aposentos principales. Era una buena pieza y las hermanas iban a defender su inversión. Pero desde ese primer día, una nueva energía se movió en el aire estancado y sofocante de Briarwood. Era el calor de su forja, el clang metálico de su martillo, una música de creación en una casa de decadencia silenciosa. El mundo de Ara y Lyra era un castillo de rituales, se despertaban al mismo tiempo. Eran vestidas por sus doncellas personales con idénticos vestidos grises o negros, y bajaban la escalera principal al mismo compás. Tomaban sus alimentos en silencio en el amplio y polvoriento comedor, una en cada extremo de la larga mesa de caoba, sus reflejos observándolas desde las jarras de agua de plata. La casa estaba repleta de espejos, una vanidad de su madre que su padre nunca se había molestado en retirar. Pero las gemelas no los miraban para verse a sí mismas, los miraban para verse la una a la otra, para asegurarse de que su reflejo fuera perfecto, de que cada parpadeo, cada movimiento de cabeza, cada sorbo de agua se repitiera. Cualquier error era un fracaso, una ruptura en su realidad compartida. Las esclavas domésticas, media docena de mujeres que habían estado en Briarwood antes de que nacieran las gemelas, conocían las reglas. Se desplazaban en silencio, jamás hablaban a menos que se les hablara. Mantenían la mirada gacha. Estaban asustadas, no del látigo las gemelas nunca levantaron la voz, y mucho menos la mano, sino de su antinatural calma. Temían la locura de dos, la mente fría de ambos que todo observaba. Murmuraban que las hermanas compartían una sola alma y que había sido corrompida al nacer, y decían que cualquier cosa que capturara el interés de una de las gemelas, un pájaro cantor, un vestido nuevo, un criado predilecto, solía desaparecer. El acuerdo se inició en julio. El calor era una presión, una manta húmeda sobre la plantación. El aire era demasiado denso para respirar, demasiado lleno de insectos zumbando y olor a fango. Una cerradura de la puerta francesa de la sala principal estaba oxidada, deformada por la humedad. Era una reparación sencilla, pero las hermanas actuaron como si fuera una emergencia. Llamaron a Silas a la casa, no de día, sino al anochecer. Llegó con sus herramientas, el olor a fragua y sudor pegado a la piel, un olor vivo y poderoso en la casa de polvo y lavanda seca. Se agachó frente a la puerta, de espaldas a ellas, y se puso a trabajar. Las hermanas no se fueron. Se sentaron en un sofá de seda, una al lado de la otra, y lo miraron.
Se fijaron en los músculos de su espalda y hombros bajo la fina camisa de algodón. Contemplaron los gestos silenciosos y frugales de sus manos. Lo único que se escuchaba era el sonido de su lima contra el metal. Cuando terminó, se levantó. «Hecho, amas». Ara se puso en pie primero. «Se te pagará por tu tiempo». Se acercó y, en una acción que violaba todas las normas de su sociedad, extendió su mano y deslizó un dedo por la cicatriz de su rostro. Silas no se movió, no parpadeó. Su mirada estaba en Lyra, quien observaba a su hermana, su rostro pálido y tenso. «Mi hermana está contenta con tu trabajo», dijo Lyra con la voz entrecortada. «Regresarás mañana por la noche. La bisagra de la puerta de la biblioteca está floja». No fue una petición, fue una toma de posesión. Silas ya no era solo el herrero, era un nuevo ritual. El trato estaba hecho. Silas se transformó en una criatura nocturna, llamado a la casa grande después de que los demás esclavos se retiraban a sus aposentos, después del anochecer. Lo traían por la cocina de atrás, lo bañaban y lo vestían con ropa limpia como a una muñeca de juego. Reparaba cosas que no estaban averiadas, un tablón suelto, un cristal que cascabelaba, un reloj que no había dado la hora en 10 años, y luego era llamado a sus aposentos. Nunca fue violento, fue frío, calculado, transaccional. Fue una demostración de fuerza, pero lo aterrador era su simetría. Nunca estaba con una de ellas, estaba con ellas. Ambas estaban de pie, observando, espejeándose. Para Lyra, esta era la cima de su relación. Compartían una cosa, una herramienta, igual que compartían la ropa, la comida, sus pensamientos. Habían logrado proyectar su folie à deux en el mundo. Pensaban que lo controlaban. Pensaban que era una no persona, un cuerpo sin mente, sin juicio, sin sentimiento. Habían olvidado, o nunca supieron, que el observado es también un observador. Silas no respondió. Siguió sus instrucciones, sobrevivió. Pero en las aguas heladas y lúcidas de sus ojos, una terrible y paciente contabilidad se estaba llevando a cabo. Estaba memorizando su olor, su voz, sus temores. Vio la fisura en su sincronía, el destello de celos que cruzó entre ellas cuando escuchó a una hermana un segundo antes que a la otra. El doctor Alistair Finch fue el único extraño que pisó Briarwood. Era un viejo amigo de su padre y el ejecutor de su testamento. Las cláusulas del testamento de Augustus Vance exigían que viajara 2 veces al año para revisar las cuentas de la plantación y asegurarse de que sus frágiles hijas estuvieran siendo tratadas adecuadamente. Finch era un científico, un hombre práctico, rudo, pero Briarwood lo inquietaba. La casa estaba demasiado limpia, demasiado callada. Los esclavos estaban demasiado asustados y las gemelas eran antinaturales. Se sentó con ellas en la sala, con los libros de contabilidad abiertos sobre la mesa. «Las cosechas son buenas, Ara», dijo, mirando por encima de sus gafas. «Eres tan astuto como tu padre, más». «No hemos tenido problemas, doctor», respondió Ara, sus manos entrelazadas en su regazo. «Lyra y yo estamos de acuerdo en todo». «Sí», susurró Finch. Miró a Lyra, quien sonrió, un reflejo vacío de su hermana. Sintió un escalofrío. Su batallón no era tranquilizador, era reptiliano. Mientras se alejaba, vio a Silas cruzar el patio desde la herrería. Finch se detuvo. No me habían dicho de la nueva compra. Observó la constitución del hombre y la mirada inteligente y escrutadora que dirigió al médico.
Ese es un hombre nuevo, dijo Finch, moviendo la barbilla. Silas, dijo Lyra en voz baja, es un herrero. Finch miró de Silas a las mellizas. Sintió un miedo repentino, como un depredador que entra en su pequeño mundo. Tengan cuidado, muchachas, dijo. Su voz apenas un susurro. Algunos activos necesitan más cuidados que otros. Ara y Lyra solo lo observaron alejarse, sus expresiones idénticas sin revelar nada. La advertencia era inútil. Ellas tenían el poder. Silas tenía un secreto más peligroso que su fuerza o su inteligencia. Sabía leer y escribir. Su primer dueño, un constructor naval letrado de Savannah, lo había reconocido y le había instruido, empleándolo como escribano para llevar el inventario. Era una habilidad que Silas había guardado celosamente, una parte de su mente que ellas no podían poseer ni tocar. En Breerwood volvió a hablar. No tenía papel ni tinta, pero era herrero. Estaba sucio de hollín y tenía acceso a los restos de pergamino desechados en el viejo garaje. Recibos, manifiestos, la ruinosa documentación del imperio de Augustus Vance. A la luz de las brasas agonizantes de su fragua o de un trozo robado de vela, escribía. No llevó un diario de emociones. Llevó un libro de contabilidad. Anotó el número de barriles de arroz que se despacharon. Anotó los nombres de los esclavos. Registró los azotes a los que sorprendía susurrando en los aposentos. Y registró las noches en la casa principal. Anotó las fechas, las horas, las mismas batas de seda negra, el aroma a lavanda y descomposición, las palabras posesivas de Ara y Lyra. No escribía para la historia. Escribía para sobrevivir. Estaba forjando un arma. No sabía cómo la emplearía, solo que llegaría el día en que la fría y muda contabilidad de su mente precisaría una voz. El invierno de 1852 pasó en este ritmo sombrío y constante. La plantación funcionaba sola. Las hermanas se quedaban en su capullo. Silas aguantaba sus obligaciones nocturnas. El acuerdo se mantuvo. Pero la tierra pantanosa de Georgia es vida implacable, no soporta la esterilidad. A fines de febrero, el primer jazmín floreció y Lyra enfermó. No fue una enfermedad grave, solo una náusea constante de bajo nivel. Se negaba a desayunar, el aroma a café le revolvía el estómago. Ahora la miraba, su cabeza ladeada, su expresión curiosa, clínica. Al principio imitó a su hermana, retirando su plato, una forma de enfermedad simpática. Pero su camuflaje era imperfecto. Su apetito era mayor que nunca. Soñaba con sal y pescado ahumado de las cocinas. Ahora, mareada de náuseas, vio la distracción. Era una pequeña nota disonante en su armonía. Era la primera vez que una de ellas sentía algo que la otra no. «¿Tienes hambre?», dijo Ara una mañana, observando a Lyra terminar su galleta. No era una pregunta. Era una acusación. «Lo estoy», dijo Lyra, su mano inconscientemente yendo a su estómago. Y entonces la psicosis compartida, la folia deo, se rompió, porque Ara de repente se dio cuenta de su propia enfermedad. No era fiebre, era vida, era traición. La pelea no llegó con un grito, sino con una precisión horriblemente clínica. Ara cerró la puerta de su habitación compartida. Se detuvo ante uno de los espejos altos y Lyra se detuvo a su lado. «Estamos tarde», dijo Ara. Era verdad. Sus reglas mensuales, que siempre habían llegado el mismo día, no estaban allí. «Es él», susurró Lyra, sus ojos muy abiertos, mirando su reflejo. «Él hizo esto». Ara
se volvió. Sus ojos cobrizos se endurecieron. Él no hizo nada. Lo hicimos, pero tú estás hambrienta. No estás enferma. Soy solo yo. La implicación colgaba en el aire. Te eligió a ti. Te eligió a ti. Te dio esto a ti y no a mí. Fue una fisura en el espejo, la primera asimetría real en sus vidas. Pero Lyra, al observar el rostro pálido y enojado de su hermana, sintió que un nuevo y gélido cálculo amanecía. Puso la mano sobre su aún plano vientre. No, dijo Lyra. Una sonrisa lenta y extraña se extendió por su rostro. No solo tú. Tomó la mano de Ara y la colocó sobre su vientre. Yo también. La locura de dos acababa de crear una nueva simetría imposible. Las dos estaban embarazadas. El juego había terminado. La guerra comenzaba. El padre compartido acababa de convertirse en el padre compartido. Llamaron a Silas no a su habitación, sino al gélido comedor. Se sentaron en lados opuestos de la mesa, la caoba pulida extendiéndose entre ellas como un campo de batalla. Lo trajeron no en librea, sino en su ropa de trabajo tosca, sudada y herrumbrosa. Quería que fuera el salvaje, el animal, el responsable de este desastre biológico. «Nos has destruido», dijo Ara, su voz plana, sin emoción. Silas se detuvo en la cabecera de la mesa, cerca de la puerta. Las miró a ambas. Sus rostros, siempre iguales, ahora se contorsionaban en dos emociones nuevas y opuestas. Ahora ardía de una rabia fría, destructiva. Lyra, sin embargo, parecía triunfante. «¿A cuál?», dijo Lyra, inclinándose hacia adelante. Su voz era suave, tentadora. ¿A quién querías más? La pregunta era una trampa. Era su primer movimiento en el nuevo juego, un juego que no comprendía. Le estaban exigiendo que eligiera, que certificara a una sobre la otra, que rompiera la simetría que tanto veneraban. Silas guardó silencio un rato. Miró a Ara, a Lyra. «Ustedes son las dueñas», dijo, su voz profunda y resonante. «Soy el esclavo. No hay preferir. Solo hago lo que me dicen». Esta fue la respuesta equivocada. Era la verdad y les lanzó su mentira de vuelta a la cara. No era favoritismo, no era traición, no era pasión. Era la simple reacción mecánica de sus actos. Lo habían tratado como a un semental, y él había respondido como tal. La furia dejó la cara de Ara y fue reemplazada por algo mucho más frío. Pánico. Debe desecharlo. Ahora caminaba por la habitación, sus faldas negras susurrando. Los espejos repetían sus gestos, fantasmas furiosos. «No puede ser», siguió Ara, su voz subiendo. «Una contaminación. Debemos limpiarlo». Lyra no respondió. Estaba observando sus manos en su regazo. Me imaginé la vida allí, su vida, no la de ellas, suya. «Hestia», dijo Ara, deteniéndose en seco. «Ella sabrá qué hacer». Hestia era la esclava más vieja de la plantación, una partera y curandera antes de que Augustus Vance naciera. Estaba casi ciega, pero veía más que nadie en Briarwood. La llamaron a la casa principal, algo inusual y alarmante. Se detuvo frente a las gemelas, sus manos entrelazadas oliendo a hierbas secas y madera. «Madre, ama Lyra, conoces de hierbas», dijo Ara. «Sabes cómo curar las quejas femeninas». Los ojos nublados de Hestia fueron del rostro pálido y tenso de Ara al rostro extrañamente tranquilo de Lyra. Comprendió al instante. El aire de la habitación estaba cargado de ello.
Hay hierbas, dijo Hestia con cautela. Raíz de algodón, cohosh negro. Pueden inducir un parto lento, pero es peligroso para la madre. Hazlo, ordenó Ara. Trae el té. Es un pecado. Ama. Hestia susurró. Quitar una vida. El pecado ya está hecho, dijo Ara. Ahora trae el té. Hestia volvió con una pequeña jarra humeante de líquido oscuro y amargo. Sirvió 2 tazas. El vapor se elevó en el aire denso de la habitación. Ara tomó su taza, su mano temblando. Miró a Lyra. Traga. Lyra miró la taza. Miró la cara de su hermana, desesperada y enojada. Y por primera vez en su vida, experimentó una emoción que era completamente suya. Rebelión. Fue un pulso gélido y excitante. Este niño no era una mancha, era un lastre. Era la primera cosa en su vida que era solo de ella. Era un futuro. Era una heredera. No, dijo Lyra. Ara se detuvo con la taza a mitad de camino hacia sus labios. El silencio en la habitación era denso, más pesado que la humedad. ¿Qué? No lo beberé, dijo Lyra, su voz baja pero firme. Es un pecado, dijo Hestia. No voy a poner en juego mi alma. Ahora la observó. Esto no estaba en el guión, esto fue improvisado. Una puñalada por la espalda tan inesperada que era casi incomprensible. ¿Tú hablas de pecado? ¿Tú qué? Ara no pudo terminar. Observó el té oscuro en su mano. Observó el rostro tranquilo de su hermana y entendió. Esto ya no era sobre limpieza, era herencia. Era quién iba a ser la madre del futuro de Briarwood. Con un grito ahogado, Ara lanzó su propia taza a la chimenea, donde se hizo añicos contra el frío mármol. Entonces veremos, siseó, su voz temblando, a ver cuál de nosotras es bendecida. La casa ya no era una fortaleza, era una prisión. Ara se quedó con el ala norte, Lyra con la sur. Dejaron de vestirse igual. Ahora prefería los negros austeros, rigurosos, como si estuviera de luto. Lyra, en un acto de rebelión, empezó a vestir de azul pálido y crema, los colores que había vestido su madre. Tomaban sus alimentos en privado, mandando a llamar a la cocina por distintos lacayos. Los esclavos domésticos estaban inmóviles, atrapados entre 2 fuerzas opuestas. Obedecer a una hermana era traicionar a la otra. La tensión era una entidad viva, un gas tóxico en los pasillos. Ambas conocían la verdad. Una hacienda no podía tener 2 amas y 2 herederos, no. Una tierra podía parcelarse, pero el poder no. El hijo mayor, el hijo sano, sería el heredero del nombre, de la tierra, del legado. Su locura compartida se había convertido en una carrera dinástica. Ya no eran una, eran rivales, y el premio era uno. La perdedora sería una sombra, un apéndice, una tía solterona que vive de la caridad de la otra. Para Ara y Lyra, que solo habían conocido el poder de su unión, esto era peor que la muerte. Su mirada paranoica volvió a Silas. Él era la causa de la crisis, pero también era la única variable que no podían controlar. Ahora, creyendo que de alguna manera Lyra se había ganado su favor, ordenó que lo azotaran. Lo hizo sacar de la fragua y encerrar en la vieja ahumadera sin ventanas. Debería estar a pan y agua. Era una herramienta defectuosa y debía ser controlada. Pero Lyra, al oír la orden, vio otro ángulo. Vio un posible aliado, o al menos un peón. Esa noche robó la llave de la oficina del capataz. Fue a la ahumadera.
El aire olía a humo rancio de nogal y sal. Abrió la puerta. Silas estaba sentado en la oscuridad, con la espalda contra la pared. No estaba roto, estaba esperando. «Ella te culpa», susurró Lyra. «Cree que me eligió». Silas no respondió, solo la miró. «Voy a tener a este niño», dijo Lyra, su mano sobre su vientre. «Mi hijo será el señor de Briarwood. El de Ara no». Le tendió un trozo de pan y queso que llevaba en el bolsillo. «Si juras defenderme a mí y a mi hijo, yo te protegeré. Serás mi herrero, no el de ella». Silas observó la comida, luego su cara. A la luz de la luna que se filtraba por la puerta, vio la nueva determinación en sus ojos. Lentamente extendió la mano y tomó el pan. Ahora era una pieza en un juego que no había creado, pero que estaba aprendiendo a jugar. Ara se enteró de la traición de Lyra la mañana siguiente. Encontró las migas de queso en el suelo de la ahumadera. Su furia era silenciosa, mortal. No reprendió a Lyra, no castigó más a Silas, conspiró. Se dio cuenta de que Lyra había cometido un error fatal. Había mostrado su mano. Lyra amaba a su hijo. Ahora, en cambio, seguía considerando la vida que llevaba como un parásito, una manifestación del triunfo de su hermana. Si la de Lyra era su instinto maternal, la de Ara sería su ausencia. Llamó a Hestia de nuevo, y esta vez no para un abortivo. «El niño está débil», mintió Ara, llevándose una mano a su estómago. «Tengo miedo de perderlo. Necesito algo para fortalecerlo». Hestia, cautiva, sabía que era una mentira. La ama solicitaba una cosa, sus ojos otra. Preguntaba por venenos. «Hay cosas que fortalecen, ama», dijo Hestia, su voz apenas un susurro. «Y hay cosas que desgastan». La digital en pequeñas dosis tranquiliza el corazón acelerado, en exceso lo detiene. «¿Y la adelfa?», dijo Ara, con voz indiferente. «Crece al lado de la cerca de atrás. Las hojas son tan bonitas». «La adelfa es la muerte, ama», dijo Hestia, su cuerpo temblando. «Es una muerte cruel para hombre o bestia». «Gracias, Hestia», dijo Ara, sonriendo. «Ha sido de ayuda. Puedes irte». Hestia salió corriendo de la habitación. Sabía con certeza escalofriante que se estaba planeando un asesinato, pero no sabía a quién. El niño, la hermana o el hombre de la ahumadera. Silas, de vuelta en la ahumadera, no estaba ocioso. Había visto la mirada en los ojos de Lyra y había sentido la frialdad en los de Ara. Estaba atrapado entre ellas, lo habían tratado como a una cosa, y ahora lo trataban como a un siervo. Aún no lo veían como un hombre. Lyra seguía trayéndole comida, un ritual clandestino nocturno que cimentaba su pacto. Silas comía, ganando fuerzas, asintiendo, prometiendo cualquier cosa que ella quisiera oír. Pero en las horas oscuras empezó. Las paredes de la ahumadera eran de ladrillo. Encontró una piedra suelta en el suelo. Detrás había una pequeña cueva oscura. No tenía hollín ni papel, pero tenía sus manos. Empezó a grabar su declaración en las tablas de pino suave del marco interior de la pared. Con un trozo de piedra afilada grabó las fechas. Anotó los nombres Ara, Lyra, Silas. Escribió ambos, 2 hijos, un padre. Estaba haciendo un mapa, una cicatriz en la casa. Sabía que no iba a sobrevivir. Las hermanas, en su locura, acabarían destruyendo la única prueba que las vinculaba. Pero él no desaparecería en silencio. Dejaría una confesión, la confesión de ellas.
En mayo, el doctor Finch volvió. No había sido llamado. Había venido solo, atraído por las visiones que lo habían atormentado desde su última estancia. Encontró la plantación en un caos silencioso. Los esclavos estaban aterrorizados, mirando hacia la casa principal como si fuera a explotar. Quiso ver a las hermanas. Le dijeron que la ama Ara estaba enferma. La ama Lyra estaba en su sala de estar. Le llevaron al ala sur. La halló junto a una ventana, cosiendo. Estaba, sin lugar a dudas, embarazada. Finch se detuvo en seco en la puerta. La vista era tan impactante, tan grotesca en esta casa estéril de locura, que no pudo hablar. «Doctor», dijo Lyra, sonriendo. Su voz rebosaba una confianza recién descubierta. «¡Qué sorpresa!» «Lyra, hija mía, ¿quién...?» «Voy a tener un bebé, doctor», dijo como si se tratara de una receta. «Un milagro, ¿no?» «¿Quién es el padre?», exigió Finch, su voz ronca. «Mi padre muerto tenía socios comerciales», dijo Lyra, sus ojos brillando. «Uno de ellos fue muy amable en un viaje a Savannah el otoño pasado. Era una mentira tan pobre, tan indigna, que era un insulto». «Veo», dijo Finch, su rostro endureciéndose. «¿Y tu hermana?» «Ara está durmiendo», dijo Lyra. «No se ha encontrado bien». Finch pasó junto a la criada y se dirigió furioso al ala norte. Encontró la habitación. La puerta estaba cerrada. Le pegó. «Ara, soy Alistair Finch. Abre la puerta». La llave giró. Ahora estaba en la puerta. Ella también estaba embarazada, tan embarazada como su hermana. Finch se apartó como si lo hubieran abofeteado. Miró su rostro pálido y sus ojos hundidos a Lyra, que lo había seguido por el pasillo. Las dos hermanas embarazadas, los dos espejos perfectos reflejando la misma verdad imposible, horrible. «Dios mío», susurró Finch. «¿Qué hicieron?» «Fuera», dijo Ara, su voz un siseo bajo. «Esta es nuestra casa. Esta es una casa de abominación». Finch tartamudeaba, su mente científica destrozada por esta pesadilla gótica. Esto es enfermedad. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el hombre?» «No hay hombre», dijo Lyra, su voz soñadora. «Estamos solas. Siempre hemos estado solas». La locura compartida había vuelto, pero ahora era un arma, un escudo de locura que esgrimían para defenderse. Finch observó sus dos cuerpos embarazados idénticos, sus dos rostros idénticos y espeluznantemente tranquilos. Estaba seguro de que el padre estaba aquí, en esta plantación. Se imaginó al herrero fuerte e inteligente que había conocido, el activo. «¿Dónde está el herrero, Silas?», exigió Finch. «Está trabajando», dijo Ara, mintiendo con una facilidad que lo asustó. «Esto no es sobre él». «Soy el ejecutor de este testamento», dijo Finch, intentando recuperar el control. «Soy responsable de él. Voy a llamar al sheriff». Ara se rió. Fue un chasquido seco. «¿Y qué le dirá, doctor? Que dos solteronas han quedado embarazadas milagrosamente». «¿Que resistes a Dios?», retrocedió y le cerró la puerta en la cara. Finch se quedó en el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba perdido. Eran ricas, eran blancas y eran Vance. El sheriff del condado, que vivía en el bolsillo de su padre, nunca actuaría en su contra. No sin evidencia, no sin cuerpo. Pero la llegada de Finch lo había cambiado todo. El secreto ya no se podía guardar. El mundo exterior, el médico,
estaba llamando. Las hermanas, por separado, sintieron una nueva y desesperada necesidad. La carrera ya no era por parir, era por establecerse antes de que Finch pudiera hacer algo. Ahora, creyendo que su hijo sería débil, empezó a hacer. No podía dejar que Lyra tuviera un hijo sano mientras el suyo estaba enfermo. La simetría debía restablecerse aunque fuera una simetría de muerte. Se puso a recorrer los campos, arrancando hierbas. Recogió digital. Recogió las hojas brillantes y cerosas de la adelfa. Las secó en su habitación, moliéndolas hasta obtener un polvo fino y oscuro. Ya no estaba planeando matar a su hermana. Una hermana muerta atraería demasiada atención. Estaba planeando hacerle daño al niño. Lyra, en cambio, había llegado a otra conclusión. Debía proteger a su heredero. Debía eliminar la amenaza. Y la amenaza, se dio cuenta ahora, no era Ara, era Silas. Él era el único que sabía la verdad. Mientras estuviera vivo, era un peligro para ella y su hijo. Él era la única evidencia que el Dr. Finch estaba buscando. Había hecho su trabajo, ahora debía ser eliminado. El plan de Lyra era sencillo. Envenenaría a Silas. Hizo que su esclava, una joven asustada llamada Dileya, le preparara un plato. Mezcló láudano del viejo botiquín de su madre en el estofado. Sería una piedad, un sueño sin dolor. Llevaba semanas encerrado en la ahumadera. Su muerte se consideraría suicidio por desesperación. Dileya, temblando, llevó el plato a la ahumadera. La ama Lyra dijo, «Envía esto». Dice que es por lo leal que eres. Silas observó el estofado. Olía el dulzor intenso y adormecedor bajo la sal. Vio el horror en los ojos de Dileya. Él lo sabía. «Dile, gracias», dijo Silas. Tomó el plato. Dileya salió corriendo, llorando. Silas esperó a que sus pasos se desvanecieran. No se comió el estofado, lo arrojó al suelo de tierra. Entendió la lealtad de Lyra por lo que era. No era un peón, era un cabo suelto. Tal vez solo horas. Se acercó a la pared y empezó a grabar. Sus manos se movían frenéticas, desesperadas. Debía terminar su testimonio. Debía de acabarlo antes de que Ara o Lyra acabaran con él. Ahora, en el ala norte, también estaba moviendo sus piezas. Supo que el hijo de Lyra nacería primero. Lyra estaba más fuerte, más sana. Ahora debía de obrar tras el parto, cuando el niño estuviera en su momento más vulnerable. Preparó un frasquito de su adelfa en polvo mezclada con azúcar y agua, una leche dulce y mortal. Se quedó mirándola desde la ventana, mientras paseaba por el jardín, una imagen de maternidad tranquila y victoriosa. Su odio era tan limpio, tan absoluto, que era casi reverencial. Era todo lo que tenía. Lyra le había robado todo: la salud, el hijo, el futuro. Le había robado el favor de Silas. Había roto el juramento y había ganado. Ahora no lo permitiría. Si no podía tener el más fuerte heredero, tendría el único heredero. Ella tendría a su hijo enfermo y Lyra tendría una tumba. Se restablecería la simetría, un niño vivo por uno muerto. Era una ecuación perfecta de Vance. Las dos conspiraciones chocaron en una noche mojada de fines de julio. Lyra, pensando que Silas estaba muerto, fue a la ahumadera para asegurarse. Abrió la puerta. El olor del estofado con láudano la abofeteó, pero la habitación estaba vacía. Silas se había ido. En su pánico,
No notó el ladrillo suelto o las palabras grabadas detrás. Corrió de vuelta a la casa principal, llamando al capataz. «¡Se ha ido! ¡Encuéntrenlo! ¡Hay que encontrarlo!». La campana de alarma de la plantación resonó, un repique frenético que destrozó la noche. Ahora, en su habitación, escuchó la campana. Oyó los gritos de su hermana. Pensó que Silas había atacado a Lyra, que estaba arreglando su problema por ella. Sonrió, tomó su frasco de veneno y se dirigió al ala sur, a la habitación del bebé de Lyra. Pero Silas no había huido. Aún no. Había gastado el último de sus fuerzas en reventar la cerradura de la ahumadera. No podía correr. Me cazarían con perros. Tenía una última cosa que hacer. Debía recuperar su verdadera arma. Debía recuperar su propio libro de contabilidad, el que escribió con hollín en pergamino y ocultó meses atrás. No en la ahumadera, sino en el único lugar en el que nadie pensaría en buscar. El viejo campanario en ruinas de la capilla de la plantación. Mientras el capataz y sus hombres se precipitaban al pantano con perros, Silas se deslizó entre las sombras hasta la capilla. Subió la escalera tambaleante hasta el campanario. Encontró su paquete de papeles, un registro detallado y condenatorio de su tiempo en Briarwood. Se lo metió en la camisa. Estaba a punto de marcharse cuando oyó pasos. Era Hestia, la anciana curandera, con su pequeña linterna. No se sorprendió al verlo. «Te matarán, Silas», susurró, sus ojos ciegos mirándolo a través de él. «No son humanas esas dos. Son una plaga en esta tierra». «Lo sé», dijo Silas. «Toma esto», dijo Hestia, colocando una pequeña bolsa pesada en su mano. Estaba repleta de moneda. «Tu pago del Dr. Finch». Silas la observó. «Él volvió», dijo Hestia. «Él lo sabía. Me ha estado hablando. Dijo que si podías escapar, ir a los cuáqueros en Savannah, este dinero te llevaría al norte. Dijo que necesita tu declaración para detenerlas». Silas ahora entendía. Finch no era solo un entrometido, era un conspirador. Había estado planeando su propio movimiento. «¿Dónde está?» «Está esperando en la orilla del pantano. Tiene una carreta. Vete antes de que se den cuenta de que los perros están siguiendo una pista falsa». «¿Y tú?», preguntó Silas. «Soy una mujer vieja», dijo Hestia. «Mi guerra ha terminado. La tuya acaba de empezar». Mientras Silas huía, Ara había llegado a las habitaciones de Lyra. Las habitaciones estaban vacías. Lyra estaba fuera, liderando la casa. La habitación del bebé estaba oscura, a excepción de una vela. El bebé de Lyra, no estaba allí. Dileya, la esclava que debía vigilarlo, había desaparecido. Ahora, confundida, con su frasco de veneno firmemente en su mano, se dio vuelta para irse. Y chocó con Lyra, que volvía, su cara roja de rabia. «Se fue», susurró Lyra. «Se fue. ¿Y tú? ¿Qué haces en la habitación de mi bebé?» La mano de Ara se cerró sobre el frasco. La mirada de Lyra se posó en el cerrado puño de su hermana. «¿Qué es eso?». Lyra se abalanzó, agarrando la muñeca de Ara. El vial se le escapó de la mano y se estrelló contra el suelo, el líquido dulce y mortal salpicando los tablones de madera. Las dos hermanas, ambas embarazadas de 9 meses, observaron el charco oscuro. «¿Y vas a matar a mi hijo?», susurró Lyra, su voz llena de un horroroso entendimiento amaneciendo. «¿Mi heredero?». «Él no es el heredero», gritó Ara, su cordura finalmente rompiéndose. «Es un hijo de puta.
Una contaminación como la mía. Se abalanzó sobre su hermana, sus uñas arañando la cara de Lyra. Se desplomaron, una maraña de extremidades, dos cuerpos enormemente embarazados, dos mitades de una sola mente rota, destrozándose entre sí con toda una vida de rabia reflejada. La batalla fue salvaje, primordial. Se revolcaron por el suelo, arañándose, mordiéndose, tirándose del pelo. Solo cuando Ara estrelló la cabeza de su hermana contra las tablas del suelo, Lyra se derrumbó. Ahora, con la respiración entrecortada, su cuerpo clamando en rebeldía, se arrastró hasta ponerse en pie. Miró a su hermana inconsciente, y entonces un dolor agudo y punzante le atravesó el vientre. Su bolsa se había roto. La pelea, la caída, le había provocado el parto. Ella gritó, un sonido de dolor y desesperación. El ruido fue respondido por otro grito, no de Lyra, sino de la habitación del bebé, del armario. Ahora, sujetándose el estómago, cojeó hasta el armario y abrió la puerta de golpe. La sirvienta, Dileya, estaba acurrucada en la parte trasera, sosteniendo al bebé sano de Lyra. Se había escondido cuando sonó la campana de alarma, aterrorizada. Ara miró a la criada, al bebé, al cuerpo de su hermana en el suelo, y un nuevo plan, frío y brillante, se formó en su mente. Le arrebató el bebé a Dileya. «No viste nada», dijo Ara. Ama Lyra se cayó. Se puso de parto. No sobrevivió, pero el bebé sí. ¿Entendés? Dileya, muda de terror, asintió. Ahora, apretando los dientes ante otra contracción, levantó un candelabro. «Perdón, Dileya», dijo, «pero no puedes estar involucrada». El doctor Finch y el sheriff aparecieron al amanecer. Fueron recibidos por una casa de los horrores. Hallaron a Lyra Vance muerta en sus aposentos, el cráneo destrozado. En el armario descubrieron el cuerpo de la sirvienta Dileya, también golpeada. En la habitación del bebé encontraron a Ara Vance cubierta de sangre y sudor, sosteniendo a un solo bebé sano, de sexo masculino. Ella se cayó, susurró Ara, mecánicamente balanceando al niño, sus ojos vacíos. «Mi hermana, qué tonta, se cayó». ¿Y la criada? La criada intentó. La criada estaba robando. Tuve que hacerlo. Su historia era un galimatías entrecortado y delirante, pero la evidencia estaba ahí. Lyra estaba muerta. La sirvienta estaba muerta. Incluso el parto prematuro de Ara había producido un mortinato. Hallaron el cuerpecito maltratado del hijo real de Ara en su propia cama, cubierto con una sábana ensangrentada y abandonado. El sheriff miró a Finch, horrorizado. «¿Qué es esto?» Finch, su rostro ceniciento, observó al bebé sano en los brazos de Ara. Lo supo con certeza repugnante. Era el hijo de Lyra. Ahora había matado a su hermana, a su sirvienta, y le había robado a su sobrino, haciéndolo pasar por suyo. Había parido de la manera más salvaje a su único heredero perfecto. La historia era una pieza de ofuscación gótica sureña. La ama Lyra Vance se había caído por las escaleras, matando tanto a ella como a su sirvienta y provocando un parto prematuro de un niño muerto. La ama Ara Vance, al ver la escena, se había puesto de parto y había dado a luz a un bebé sano, aunque pequeño, de sexo masculino. El forense del condado, un amigo del sheriff, firmó los certificados de defunción. Ambos bebés mortinatos, uno real, uno ficticio, fueron enterrados con sus madres en la parcela familiar.
Ara Vance era ahora la única dueña de Briarwood y la madre del único heredero, Augustus Vance II. El doctor Finch, el único que sabía la verdad, se quedó callado. No tenía evidencias. Silas había desaparecido. Las palabras escritas en la pared de la ahumadera habían sido descubiertas, pero fueron descartadas como los delirios de un fugitivo. Finch estaba atrapado. No podía culpar a Ara sin el testimonio de Silas, y Silas era un fantasma. Finch era ahora el guardián renuente del monstruoso secreto de Ara, el administrador de la fortuna de una mujer que sabía que era una triple asesina. Ara Vance lived for 30 more years. Nunca se volvió a casar, nunca dejó Briarwood. Crió al niño, Augusto II, en la misma oscuridad silenciosa y sofocante en la que ella había sido criada. Era una madre leal, posesiva, aterradora. Lo vestía de negro y no lo dejaba jugar con otros niños. Le mostró que el mundo exterior a Briarwood estaba sucio y lleno de engaño, y que solo en ella podía confiar.